Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con el placer de la lectura. Como siempre tratando de acercar algún texto que nos haga reflexionar, que nos divierta, que nos haga pensar, que nos sensibilice un poco, también, ¿por qué no? Y uno puede leer muchas cosas, puede leer poesía, puede leer una novela, un cuento, puede leer muchas cosas. Y puede leer una entrevista. Yo hasta ahora no he leído una entrevista. Y bueno, por ahí hay entrevistas que son muy sabrosas, principalmente cuando son hechas a personas inteligentes, sensibles y grandes referentes, creo yo, que de la cultura, ¿no? En este caso yo quería leer, estoy leyendo, mejor dicho, y lo quiero compartir, un reportaje a Federico Lupi, que es una de las personas, actores que más he admirado, que más he visto. Y esta entrevista se la hicieron después de haber filmado una película que se llamó Cuestión de Principios, y que es un libro del Negro Fontana Rosa, adaptado para esta película. Pero lo importante es lo que él dice, no solo sobre la película, sino cómo piensa Federico Lupi. Entonces se me ocurrió leer una partecita de esta nota. El periodista, un español, le dice: Groucho Marx decía, estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros. Conocida frase de Groucho Marx. Y él dice: todos tenemos principios, pero ¿quién evalúa los que son de peso, profundos, transformadores? Difícil. Hasta el más perverso individuo tiene principios. La mafia tiene principios. Rígidos, pero los tiene. Siempre hay principios. Solo ocurre que su base no siempre tiene que ver con un código moral benéfico, humano, solidario. Y sin embargo existen. Supongo que porque no puede ser de otro modo, sin principios no sabemos manejarnos. Los principios pasan incluso por lo más cotidiano, lo más sensible. Nos movemos por códigos de cultura y de convivencia. Por ejemplo, a ti te contratan en el periódico o en la radio y te dicen: va a trabajar todos los días de 9 a 7 y va a ir vestido de tal modo. Y eso es un consenso escrito, dice Lupi. Pero hay otro código de convivencia que te dicta llegar, saludar a los compañeros, preguntar qué tal les va y ser cordial. Esos principios son menos estrictos, pero igualmente necesarios, porque tienen que ver con la vida común y del mismo modo que existen, se vulneran todos los días. Aunque en clave de comedia y de cotidianeidad, la historia de Adalberto Castilla, que es el de la película, el personaje que él interpreta en la película, nos viene a decir que en el fondo no hay valores universales válidos, que la aplicación de los principios nunca es firme sino relativa, dice el periodista. Y él contesta: y probablemente sea así. Los principios de la mafia, que antes decíamos son geniales, si uno los lee desde el punto de vista teórico, son estupendos. La lealtad, la ley del silencio o la muerte al delator son cosas muy poéticas, pero claro, tampoco escapan a la perversión. Es innegable que los principios tienen que ver con su particular negocio, dice Lupi. El humor ayuda a digerir determinadas historias. ¿Estamos de acuerdo?, dice el periodista. Totalmente. A mí me gusta mucho. Siempre he hecho películas de tipos íntegros, duros, heroicos. Sin embargo, en teatro siempre me ha ido muy bien con la comedia, dice Lupi. No la comediola, la risa fácil, sino la comedia que puede manejar el dato que te llama la atención, el humor, cierta sutileza de comportamientos, de equívocos. La comedia me hace feliz. El periodista dice: en la película le vemos junto a una actriz veterana como Norma Leandro. Ha trabajado usted con nombres de mucha envergadura y ha sido antagonista de figuras como Paco Rabanne, por ejemplo.
con la fama que le precede, es muy grato verle en un papel tan lúdico como el que interpreta en esta película. No parece que el ego sea algo que a usted le pese, dice el periodista. Seguramente sea discutible, contesta Lupi, pero creo que el tema del ego se ha hinchado mucho, se ha hecho de él una suerte de caballo de batalla del glamour y del mundo de la actuación. Los grandes que uno conoce no son más que actores conscientes del oficio y que tienen cierta nobleza para ejercerlo. No son tipos secos. En general, están muy imbuidos de cierta condición de verdad, de oficio, y su dedicación es la de engrandecer el oficio, no de bastardearlo. Yo he conocido ese tipo de peleas que a veces uno lee en crónicas. En todo caso, no suelo escuchar el ego porque cuando existe es un consejero maldito. Vale la pena repetirlo a este razonamiento. No suelo escuchar el ego porque cuando existe es un consejero maldito. En ese negocio de los principios que decíamos, la fama no es un elemento peligroso, le preguntan. Y él dice, la fama en sí corrompe. La fama en sí no corrompe. Lo que corrompe es aquello que se hace para llegar a ella. Si el precio para alcanzarla es el codo y la rodilla, ¿no? Su personaje defiende la postura de que no todo puede comprarse con dinero, dice. Yo creo que en la ficción, Castilla, el personaje, lo dice, sí, por una cuestión de ego personal, porque esa frase, esa frase ennoblece. Si yo digo solemnemente, no todo se compra con dinero, estoy diciendo, yo no soy vendible. Yo tengo un hacendado amor por la condición pobre pero digna. En realidad, en términos reales, todo se compra con dinero, todo. El tema es que hay gente dispuesta a aceptar el precio o no. Y esta es una mirada muy particular, ¿no? No ha pasado, pero siempre me digo, ¿qué ocurriría conmigo si un día me dicen, mirá, ahora cuando llegues a Buenos Aires, te doy un sobre con 300.000 euros? ¿Qué me pasaría? Uno puede empezar a pensar en la culpa, en la delincuencia, en la policía que te espera con las esposas, pero el primer golpe de efecto es la tentación. Es muy difícil hablar de eso. Precio hay en todas las partes del mundo e incluso en los niveles aparentemente menos tentados. Fíjate en México, dice, un país al tal borde de disolución porque el narcotráfico tiene tanto. ¿Quién se opone a eso? Nadie. Porque te dicen, ¿cuánto quiere? Y no hay opción, es cuánto quiere o la cuneta. Es un tema difícil, pero en cualquier caso, sí, hay precios. El mundo ético de su personaje es la columna vertebral de la película, le pregunta el periodista, donde él hace de Adalberto Castilla. Y él dice, Castilla es un hombre que representa, a mi juicio, la típica clase media de todas partes del mundo. Y acá se explaya en algo que yo estoy de acuerdo y que me congratula escucharlo de la voz de un maestro. La clase media, que es precisamente, como decía Benedetti, media culta, media nada, media algo, media qué. Esa clase media que está llena de incertidumbres, de timideces, de indecisiones, que va y que viene y que fluctúa, que no acepta los cambios y nunca los promueve, que repite lo que escucha, lo que oye y lo que lee, que no tiene un concepto propio de lo que es la vida política, la vida de un país, una clase que tiene un espacio interior muy pequeño y que al final se nutre de un discurso que nunca pone en práctica. También es una clase que da los mejores médicos, abogados, actores, pintores, políticos. Federico Lupi sigue la entrevista, la pueden encontrar, yo la he subido a Facebook, a mi Facebook y al de El Placer de la Lectura, pueden disfrutarla. Se me ocurrió leer esto porque me parece muy enriquecedor y con lo cual estoy muy de acuerdo. Y creo que el espíritu de lo que hago, de la mayoría de las cosas que hago, tiene una relación con este razonamiento. Hasta ahí lo que quería decirles hoy, quería leerles hoy. Como siempre les digo, cuidémonos,
como decía don Atahualpa, que nos vaya bien a todos, que Dios nos bendiga y que volvamos a encontrarnos siempre con una sonrisa.